Hola, buenas tardes a todos. No sé si se me oye. En primer lugar, quiero pedir perdón por si en todo este asunto de las pantallas se me va la cabeza o el dedo, porque yo en esto estoy muy poco ducha y espero no meter la pata, ¿vale? Mi nombre es Consuelo Pedrón. Voy a coordinar esta webinar que organiza la Asociación de Errores Congénitos del Metabolismo sobre la alimentación y los cuidados de los niños con enfermedades metabólicas y de sus familias. En primer lugar, quiero agradecer a ECOM la oportunidad que nos da de compartir con ustedes la experiencia que nosotros tenemos como grupo en nuestro hospital, una experiencia que ha venido condicionada fundamentalmente por la necesidad que teníamos cada uno de nosotros de apoyarnos en otros especialistas para poder conseguir los mejores resultados en nuestros pacientes, y que en concreto en las enfermedades metabólicas es quizá de las enfermedades crónicas las que más reto nos ocasionan, porque son pacientes que pueden en un momento determinado descompensarse en todas estas cuestiones que tienen que ver con el soporte artificial y que por tanto tenemos que tener mucho cuidado. Quiero agradecer también la sponsorización de Nutrition Metabolics, en concreto en este evento y en otras cuestiones que nos dan apoyo en nuestra vida como profesionales de ONU. Nosotros somos al fin y a la postre 3 años que empezamos en el año 2005 a trabajar juntas porque veíamos que lo necesitábamos. La de la izquierda es Paquita, esta es Beatriz y esta soy yo, y hemos aprendido a pensar juntas compartiendo a nuestros pacientes. Paquita es diplomada en profesorado, es decir, es maestra y además es logopeda. Ella se formó fundamentalmente en Santa Cristina, en prematuros. Llegó al hospital a principios de los 2000 y está actualmente en la unidad de terapias. Beatriz es licenciada en psicología clínica, estuvo con nosotros en el hospital hasta hace 1 año y un poco. Ahora no está en el hospital, está fuera del ámbito hospitalario, pero sigue teniendo un interés importantísimo en todas estas cuestiones que tienen que ver con los trastornos de alimentación. Y yo soy Consuelo Pedrón, que soy médico, soy pediatra, soy pediatra especialista en gastroenterología y en nutrición, y dentro de nutrición pues también vemos tanto Elvira Cañero, que hoy no participa en este foro, como yo, participamos también en el seguimiento de los pacientes del cribado neonatal y en enfermedades metabólicas. El guión de esta actividad va a ser pues aproximadamente 20 minutos, una intervención mía sobre lo que son las dificultades de alimentación, cómo llegamos a diagnosticarlas y cómo podríamos prevenirlas en concreto en este grupo de pacientes. En segundo lugar, hablará Paquita, que nos hablará sobre cómo acompañar a la familia y al niño y facilitar su alimentación. Y por último, Beatriz hablará de la atención específica a las familias. Quiero comentarles que este curso se va a grabar, que estará disponible en la web de AECOM en esta dirección, y que los alumnos que quieran realizar cualquier tipo de preguntas la pueden realizar a través del chat y las contestaremos al terminar las exposiciones en este tiempo de preguntas del que disponemos al final, que si vemos que es necesario, pues lo prolongaremos. ¿Vale? Ahora ya, Paquita y yo ya nos vamos a colocar para estar sin mascarilla, para guardar los 2 metros de seguridad. Yo me acerco un poquito más a la pantalla, me quito la mascarilla y bueno, pues vamos a empezar, a ver si se da el botoncito. Vamos a empezar con la intervención que se titula Las dificultades de alimentación, prevención y diagnóstico. Va a tener el siguiente guión unos conceptos básicos de lo que son dificultades, bueno, de las características de la infancia, dificultades de alimentación, cómo indicar soporte, algunos conceptos de las enfermedades metabólicas. Después profundizaremos un poquito sobre cuál es el origen de los trastornos de conducta de la alimentación en metabolopatías en concreto, cómo podríamos prevenirlos y, por último, unas conclusiones.
Las características de la edad pediátrica son tres. Una, el crecimiento que no es homogéneo a lo largo de toda la edad pediátrica, sino que tiene un pico máximo en los primeros 2 años de vida y fundamentalmente en los primeros 12 meses, y otro pico luego en la pubertad. Y tampoco es homogéneo en cuanto a qué órganos son los que van creciendo. Lo primero que crece, y por eso lo más sensible a trastornos en la nutrición, es justamente el sistema nervioso, es decir, este que vemos aquí como neural. Y por tanto es tan importante conseguir que nuestros pacientes no se nos descuelguen de peso y talla, que sería aquí ya a la postre la forma última de cómo cómo no crezco adecuadamente, y ese no crecer adecuadamente puede repercutir en mi desarrollo neurológico. En segundo lugar, la inmadurez. La inmadurez de todos los órganos. Todos los órganos, tanto más cuanto antes es un parto, tanto más inmaduros están y van poquito a poco progresando y remodelándose a lo largo del tiempo hasta conseguir ser maduros por completo, en concreto el tracto gastrointestinal a los 3 años de vida, que es cuando verdaderamente el niño ya podría comer como un adulto. Y en tercer lugar, la dependencia. El niño nace absolutamente dependiente y en una determinada familia. Y en ese proceso de irse independizando, pero en esa misma familia, la familia es el núcleo en el que se juega todo el desarrollo del niño. Y por tanto, nosotros no podemos tener en cuenta a un niño si no tenemos en cuenta a la familia en la cual está inmerso. Desde el punto de vista de lo que les comentaba de la maduración de la alimentación, tenemos 2 partes fundamentales, como es la maduración propiamente del aparato digestivo y como es la maduración del desarrollo neurológico que permite que ese niño vaya comiendo por la tripa, por boca, en un determinado tipo de puré, con una determinada textura. Y para eso hay una serie de hitos. El primero, que eso lo ven fundamentalmente, nosotros tenemos algo de experiencia en esto por los niños que nos llegan prematuros de otros lugares, ¿no? Que un niño no puede usar la vía enteral hasta que tiene 28 semanas de gestación. No pueden comenzar la vía oral hasta que tiene 32, 34 semanas. Pero cuando nace, en los 4 o 5 primeros días, la succión nutritiva y la deglución es madura y por tanto ese niño puede lactar. Luego es importantísimo que ese niño lacte, bien de forma con lactancia materna o con lactancia artificial, y que tenga la experiencia de lactar y de succionar, aunque si en un momento determinado esa succión no puede ser nutritiva, pues que sea no nutritiva, pero que ese circuito, por decirlo de algún modo, lo tenga establecido. Entre el 4º y el 6º mes, el organismo del niño nacido a término puede plantearse ya deglutir triturados, desaparece el reflejo de extrusión, que es lo que hace un bebé cuando uno le da con la cuchara. ¿No se oye bien? ¿Se oye así mejor? Sí, Consuelo, igual prueba a no acercarte tanto al micrófono, es que se oye un poquito como un crujido. Gracias. ¿Perdona? Sí, que no te acerques igual tanto al micrófono, Consuelo, para que se oiga, porque se oye ¿Me separo un poquito? ¿Así se oye mejor? Sí, igual sí, gracias. ¿Sí? Pero sube el volumen, Consuelo. A ver, es que lo tengo a tope. Tampoco sé subirlo, bajarlo mucho, la verdad, pero yo lo tengo aquí en el ese a tope. ¿Se me oye bien ahora mejor? ¿Se me oye mejor? Sí, yo creo que un poquito más lejos se te oye mejor. Gracias, Consuelo. Un poquito mejor. A ver si soy capaz de ver bien la pantalla, no vayas a pensar. Vale, a ver, me pongo mejor así, a ver, ¿sí? Vale, voy a quitar un poquito más allá el micrófono. Vale, estaba aquí entre el 4º y 6º mes, el chico puede empezar a deglutir triturados, desaparece el reflejo de extrusión, que es cuando le meto la cuchara en la boca no saca automáticamente la lengua, y además el niño se tiene sentadito. Entre el 4º y el 6º mes tenemos que introducir la alimentación complementaria. ¿Cómo? Con triturados. Y a partir de los 7-9 meses existe
existe ese proceso que se llama encefalización de la alimentación, en que existen una serie de movimientos masticatorios reflejos y es el periodo fundamental para meter otras texturas y para cambiar los sabores. Entre los 6 y los 12 meses, importantísimo también que los chicos se lleven algo a la boca, algún alimento a la boca. Eso es una cosa que a veces a las madres, los niños que no se lo llevan, nos dejan muy tranquilos, me dicen, mira qué bien, así no se va a atragantar. Vale, pues es todo lo contrario. No nos interesa para nada que los niños no se lleven alimentos a la boca. Ese es un hito que cuando preguntamos, por lo menos en una consulta como la nuestra de trastornos de conducta de la alimentación, nos damos cuenta que algunos pacientes que luego tienen trastornos de que no mastican adecuadamente, tienen algún rasgo de trastornos del espectro autista o tienen rasgos de aversión sensorial, justamente no se han llevado alimentos a la boca durante el primer año de vida. Y eso es una cosa que es muy importante. El niño sobre los 2 años ya tiene una coordinación oculomotora suficiente para comer solo y a los 3 años su aparato digestivo y su aparato neurológico ha madurado por completo y puede llevar ya la alimentación de un adulto. ¿Qué son las dificultades de la alimentación? Pues en principio una dificultad de la alimentación es cualquier queja de los cuidadores que sugiera un problema con la alimentación. ¿Y qué es un trastorno de conducta? Un trastorno de conducta es esa dificultad que ya nos ocasiona un problema orgánico, un problema nutricional, con afectación del peso, de la talla, de las dos cosas, o de algún nutriente, o que precisa nutrición enteral o parenteral, o también una alteración socioemocional en el niño o los cuidadores que necesita de un tratamiento específico. ¿Cuáles son los factores condicionantes de que podamos llevar a efecto una correcta, que la conducta alimentaria sea correcta o que tengamos problemas? Pues, en primer lugar, una serie de factores, estos de la izquierda, que son factores fundamentalmente, como si dijéramos, orgánicos. O tengo un problema anatómico que no puedo comer porque no tengo continuidad, por ejemplo, entre el esófago y el estómago, por ejemplo, una atresia esofágica, o tengo un problema de glutorio y no puedo comer bien y no puedo tragar adecuadamente, o tengo un problema de cualquier otro órgano que me produce inflamación, o fatiga, o dificultad respiratoria y no me permite que come correctamente. Además, también es posible que no haya madurado todo lo que tiene que madurar o no se hayan introducido los alimentos, bien porque no se han introducido por desconocimiento o bien porque hemos tenido una sonda y no se han introducido los alimentos en su momento y no se ha inducido esa maduración. Y en segundo lugar tenemos la pata, por decirlo de algún modo, psicológica. Esa pata psicológica que es que desde que nace el niño hasta que se hace autónomo cuando es adolescente, la madre o la persona que le sustituye, si es que la madre en algún momento no está, la alimentación es el primer vínculo de intercambio emocional. Y si en la alimentación existe cualquier tipo de alteración, añadida o no a algún tipo de alteración anatómica, nosotros lo que tenemos es alteraciones muy complejas de la conducta alimentaria en que juntan, como si dijéramos, la pata orgánica con la pata psicológica del niño o de su mamá. Esta es una clasificación clásica de Radbourne de Chatour, en la que a la izquierda también tenemos las alteraciones orgánicas del cuerpo, por decirlo de algún modo, y a la derecha una serie de clasificaciones fundamentalmente organizadas desde el punto de vista del desarrollo de la conducta del niño, psicológico, por decirlo de algún modo. Aunque solamente me voy a entretener en esto para poner de manifiesto que algunas enfermedades médicas, como pueden ser los errores congénitos del metabolismo, pueden dar lugar a aversiones alimentarias sensoriales por experiencias inadecuadas o alteraciones asociadas propiamente con enfermedades médicas. Y además, muy importante en estos pacientes, porque en muchas ocasiones no nos queda más remedio que usar sondas, si en ese paciente que tiene sonda, pues cuando ha comenzado su alimentación por boca, si ha estado expuesto a sabores y a texturas distintas durante esos periodos que he hecho antes hincapié, que son los periodos sensitivos,
si ha tenido alguna complicación médica, por ejemplo, pues si ha tenido dificultad respiratoria que necesitan ponerle oxígeno, o si le han tenido que poner una sonda muchas veces, o si ha vomitado muchas veces. Todo eso da lugar a experiencias de aversión que hace que tenga más facilidad para no comer adecuadamente. Y después, también muy importante, los métodos de alimentación por sonda. No es lo mismo comer 4 veces al día, 4 jeringazos, que al fin y a la postre es lo más fisiológico, porque es lo que más se parecería a si ese niño comiera por boca. Pero como no come por boca, pues si a ese niño le alimentamos solo con 4 alimentaciones con jeringa, está siempre lleno y en la comida siguiente no tiene hambre. Luego, no me da lo mismo en estos pacientes que coman, que tengan una entera por la noche y que me permita descargar el volumen de las tomas durante el día para estimular hasta cierto punto la sensación de hambre. Y después también es muy importante la actitud de los padres. En muchas ocasiones los padres no solo estaban ya desbordadas por la enfermedad metabólica de su hijo, sino que además ya el remate es que además no comer por boca, que le ponen una sonda que vomita. Y entonces es fundamental, de eso nos hablará luego Beatriz. Esta es una pirámide tomada de un artículo buenísimo de Ketzner sobre los trastornos de conducta, y muchos de ellos que simplemente lo que le ocurre es que los papás malinterpretan lo que le pasa al niño y lo que necesitan es que le hagamos más recomendaciones. Otro porcentaje, que tampoco es baladí, son aquellos que tienen problemas leves de alimentación y que lo que necesitan un poquito de ajuste un poquito más personalizado. Y después entre el 1 y el 5% de los pacientes que nos llegan no a esta consulta específica, sino que podemos ver en la práctica, pues tienen lo que se llaman trastornos de conducta de verdad. Esta es una clasificación, según estos autores, con Ketzner y Chatur, que califica fundamentalmente los tipos de dificultades en apetito escaso, en ingesta selectiva, es decir, solo como algunos alimentos, apetito escaso, como poco. Ingesta selectiva, solo como algunos alimentos. Miedo a alimentarse, me pongo me asusto cada vez que tengo que comer o lloro, ¿vale? Y cuáles son los distintos tipos, que no voy a entrar ahora en detalle porque no es este el foro para poder llegar a desglosarlo, pero si nos vemos en las enfermedades orgánicas, que es de lo que estamos hablando ahora, pacientes con trastornos metabólicos, se pueden dar los 3 tipos de dificultades. El que no come, el que solo come unas cosas, o el que cuando le vas a poner a comer y le pones el barbero se pone a llorar como un desesperado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con estos pacientes? Pues trabajamos pues las 3 patas de este tratamiento, un médico, un psicólogo y una logopeda. La logopeda es la que coge el biberón o la cuchara, es patita. Y nosotros todos los martes tenemos sesiones sobre los pacientes que vamos viendo para poder realizar, para poder comentar a los pacientes y cada uno desde su punto de vista ver qué es lo que mejor nos va a venir bien en este paciente determinado que tiene estas características y que tiene tal familia. Los tratamientos, fundamentalmente tanto psicología como logopedia, tienen tratamientos individuales y en grupo, ¿vale? Y los 3 hacemos seguimiento de nuestros pacientes. ¿Qué les pasa a los pacientes con alteraciones metabólicas? He puesto a ver esta diapositiva porque le deja a uno flaseado, porque esto es el metabolismo y dice, madre mía, ¿qué es esto? Y esto es algo muy complejo. Esto es algo que además está muy interactuado. Cuando yo empecé con las alteraciones metabólicas desde hace mucho tiempo, lo que me gustaba es que parecía que estos enfermos tenían una alteración en una vía metabólica y eso explicaba lo que le ocurría. Eso en una primera aproximación es verdad, pero no es toda la verdad, porque otras muchas cosas derivadas de esa vía metabólica que está alterado interactúan de una forma muy importante y al final lo que tenemos es algo tan complejo como lo que les pongo aquí a continuación. Vale. Nosotros tenemos distintos tipos de errores congénitos del metabolismo en los que no voy a entrar, los del metabolismo intermediario con cuadro de intoxicación, que son sobre todo las acidurías orgánicas, ¿no? Que nos dan en este aspecto, son bastante frecuentes que tengan dificultades de alimentación. Las que afectan al metabolismo energético celular, algunas de ellas como alteraciones en
tipo glucogenosis o alguna de otro tipo, aquellas que son alteraciones fundamentalmente mitocondriales, las que afectan a moléculas complejas, como todas las neurológicas, algunas de ellas de depósito, y las que afectan a receptores o transportadores de membranas a canalopatías, de las cuales tenemos muchísimas de ellas, algunas, por ejemplo, alteraciones neurológicas con crisis repetidas que son canalopatías, canalopatías que no me sale la palabra, o por ejemplo fibrosis quística, que también la podemos meter dentro de ese apartado. ¿Qué les pasa a estos pacientes? Estos pacientes necesitan tratamiento de su propia enfermedad metabólica, una enfermedad metabólica que nunca es igual en los niños, porque depende de la expresión de la alteración genética y de la capacidad residual que tenga ese paciente, y también de la patología acompañante que puede darse en todas estas enfermedades. Y por tanto, ¿qué es lo que le pasa a los tratamientos de estos pacientes? Pues que son muy complejos, que tienen muchísimas medicaciones, es decir, muy numerosos. En general suelen tener un horario muy estricto de administración. Muchas de esas medicaciones, estoy hablando ahora de medicaciones, no de nutrición, son poco palatables, y además estos chicos tienen con frecuencia complicaciones médicas. O vomitan, o tienen dificultad respiratoria, o tienen trastornos deglutitorios, y todo eso hace que, en concreto, estas tres tipos de complicaciones que actúan sobre el área de la nariz y de la boca, sea mucho más frecuente que estos pacientes puedan tener trastornos de conducta por aversión y por estimulación sensorial en esas zonas. Y después, desde el punto de vista de la nutrición, muchos de estos pacientes lo que necesitan es un aporte calórico muy importante, que supone un volumen de alimento grande, con una sensación de saciedad importantísima para el chico. Le hemos llenado la tripa y por él no comería hasta dentro de mucho, y necesita comer porque tiene poca tolerancia al ayuno, y tenemos que darle tomas frecuentes. Llevan además dietas restrictivas con suplementos, no solamente los que tienen alteraciones en el metabolismo de las proteínas, también los que tienen alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas, necesitan también suplementos y son poco palatables también. Y después algunas de ellas que se pueden descompensar en cualquiera de los tres principios inmediatos, tienen regímenes de emergencia en las enfermedades intercurrentes. Cuando yo estoy enfermo porque estoy con un catarro, simplemente con un catarro o una fiebre, pues a mí lo que me apetece es meterme en la cama, quedarme en ayunas, olvidarme de que tengo que comer, cerrar los ojitos y dormirme. Pero nosotros no podemos hacer eso con nuestros pacientes. Con lo cual, el régimen de emergencia es algo, una presión más a ese niño y a esa familia. ¿Por qué es tan importante seguir el tratamiento? ¿Qué consecuencias tiene no seguirlo? Fundamentalmente en aquellas enfermedades que se pueden descompensar, que se nos descompense, chico, porque eso supone que su pronóstico puede ir a peor. Y nosotros lo que queremos es que ese niño tenga el mejor pronóstico posible, el mejor pronóstico fundamentalmente neurológico posible, y por tanto no podemos dejar que se descompense. Además, si no sigue el tratamiento, pues tendrá dificultad para la ganancia de peso y talla, y ya hemos visto en la primera diapositiva que decíamos que una de las características de la edad pediátrica es justamente el crecimiento, y que el sistema neurológico es el que primero crece, pues eso puede repercutir en ese aspecto. Vale. Cuando ocurre esto, o que el niño se nos descompensa muchas veces y no tenemos manera de compensarle, o no gana peso, pues nosotros nos queda más remedio que ponerle soporte artificial. Aquí tenemos las indicaciones bien de ESGAN o bien de ASPEN, que son primas hermanas. Importantísimo tener en consideración esta ingesta insuficiente en cuanto a duración de la ingesta. Digo las madres porque generalmente somos nosotras las que no nos importa estar todo el día para darle de comer. Sí que nos tiene que importar. No podemos estar todo el día para darle de comer. Tenemos que hacer otras cosas, tenemos que jugar, tenemos que pasear, aunque no hagamos nada, tenemos que tomar el sol. No podemos estar más de 4 o 6 horas para darle de comer. Eso sería indicación de soporte.
Y no sería indicación de soporte por la madre, sino por el niño, porque se pierde otras cosas que puede hacer. Además de que a la madre también se le echa una manita. Y después, ¿hay patologías que predicen nutrición enteral? Sí, los errores innatos en el metabolismo, en todas las guías ponen que son patologías que tienen indicación de nutrición enteral cuando se dan una serie de circunstancias. Estas indicaciones pueden ser sonda nasogástrica o gastrostomía, fundamentalmente para el tema que nos ocupa. Sonda nasogástrica, cuando pensamos que la duración va a ser muy corta, por ejemplo, un niño que normalmente come bien, que está bien y que en un momento determinado se descompensa, pues le ponemos una sonda, lo dejamos organizadito y luego cuando el chico se pone bien le quitamos la sonda y a correr. Y gastrostomía cuando ya tiene más larga duración, a partir de las 8 o 12 semanas. Esta sería una sonda nasogástrica que siempre tenemos que procurar ahora que tenga este terminal de seguridad para evitar complicaciones. Esta sería una gastrostomía de STAM, esta sería un botón de gastrostomía. Para poder manejar esto necesitamos unas guías, se las pueden bajar de aquí. Son unas guías prácticas muy entretenidas y después necesitamos una enfermería que cuide de nosotros. Nosotros hemos tenido una enfermera, Begoña hasta hace poco y ahora Laura, que es morena, y Beatriz de Rubia, que nos han cuidado a nuestros pacientes con soporte mejor que nadie. ¿Y cómo podemos prevenir que estos pacientes hagan trastornos de conducta? Primero, ajustando el aporte necesario, es decir, poniéndole la caloría justa, ni más ni menos. No le vamos a echar un poquito más, tampoco le podemos echar un poquito menos. A veces eso no es posible. Y por más que yo ponga aquí, el volumen que necesita es este y no se lo come. Pues ya veremos lo que hacemos, ¿vale? Si podemos ofrecer una alimentación variada, lo más variada posible y lo más rica posible. Después, importantísimo, que esto nos va a hablar Paquita, de la introducción de la alimentación en esos periodos exiguos. Succión al menos no nutritiva y alimentación complementaria y texturas, aunque solo sean los labios, para que vaya sabiendo lo que es. Nosotros hemos tenido un paciente con una atresia esofágica que tenía un gemelo, su mamá le daba lo mismo que al gemelo. Ese nos costó poquísimo de destetar de la gastrostomía cuando ya estaba preparado. Mientras que otros que no han tenido esas experiencias no es posible hacer eso. Pongo aquí lo que ya he dicho antes, la dilución de triturados, los movimientos masticatorios reflejos, la desaparición del reflejo de extrusión, la centralización de la alimentación. Vale. Importantísimo para prevenir, no forzar a comer. Una cosa es ponerle a fulanito los límites que nos está tomando el pelo, ¿vale? Y otra cosa es forzarle a comer. No podemos forzar a comer a ese tipo. ¿Vale? Y si tenemos que usar soporte, tiene que ser precoz. La sonda nasogástrica, solo de forma transitoria. Indicar lo antes posible una gastrostomía. Procurar que sea un fraccionado del día con volúmenes lo más pequeños posibles para conseguir que el chico esté bien controlado. Y con un soporte nocturno que nos permita descargar de esos volúmenes por el día para que llegue un momento en que el chico pueda tener sensación de hambre y saciedad. Y después normalizar el momento de la comida, que luego nos lo va a contar tanto Beatriz como Paquita, que es para que el niño sepa que está comiendo, porque hay muchos chicos que le ponemos la sonda y no saben que está comiendo, y que eso lo tiene que compartir con la familia. Y por último, tenemos que apoyar a los padres, que eso ahora Beatriz entrará en ellos, y tratar cuidadosamente las complicaciones médicas. ¿Y cómo tenemos que seguirles? Pues tenemos que seguirles controlando la enfermedad de base, que es fundamental. Procurando que vaya a recuperar el estado nutricional si es que lo ha perdido o mantenerlo, evitar las complicaciones derivadas del soporte, por ejemplo, los vómitos después de poner una sonda. Si el chico vomita es que estamos pasados de volumen, tenemos que cambiar la administración para que las cosas vayan mejor y proporcionar siempre a los padres unos consejos, o sea, un marco de referencia de qué es una alimentación adecuada y de qué es una alimentación adecuada en el momento en que está el chico en ese momento. Ya termino. Las enfermedades, los errores congénitos del metabolismo son enfermedades complejas que requieren un tratamiento, cada uno el suyo, individualizado. Los trastornos de conducta, porque tenemos unos retos muy importantes para poder conseguirlo, que estén los chicos bien, son muy frecuentes. El soporte lo tendremos que indicar, en cada caso el suyo, y además lo más precoz posible.
podemos, si establecemos alguna estrategia, minimizar algunas de las dificultades con actividades preventivas. Ese tratamiento siempre lo tenemos que hacer entre varios, en concreto entre el médico, la enfermera, la logopeda, el psicólogo clínico, en concreto en este caso. Y después tenemos que comprender a los papás en su vivencia de la enfermedad y en este remate, que a lo mejor es el soporte artificial de sus hijos. Y nada más, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Francisca González. Quiero agradecer a la organización por haber contado con nosotras. Y bueno, pues como decía Consuelo, soy la que coge la cuchara y les digo, bueno, me toca esa parte. Primero, quería comentar deciros qué es dar de comer a un niño. Dar de comer a un niño no es un entrenamiento, ni son ejercicios, ni son masajes, ni fortalecer la musculatura, no es obligar, no es forzar, es un encuentro, es algo más. Es un encuentro donde hay un intercambio de miradas, de palabras, de sonrisas, de gestos, en el que hay una relación en que uno da y el otro recibe. Paquita, tienes que hablar un poco más alto. No te oímos bien. A ver, ¿ahora? Lo más alto que puedas. Vale. Lo que me ha llevado, a ver, durante todo este periodo que he estado trabajando, todos estos años en mi experiencia, me ha enseñado a mirar, a observar, a escuchar, a pensar y a respetar. Y lo importante que es todo esto para poder entender qué le pasa al niño. Porque si entiendo lo que le pasa al niño, podré actuar de una manera o de otra para poder ayudar. No es lo mismo, a veces sí es verdad que cuento como estamos diciendo, como comentaba la doctora Pedrón, el abordaje de estos niños, de estas dificultades, tienes que por un... Es verdad que cuento con mis compañeros. No es lo mismo tener a un niño enfrente y saber que es un niño con una alerta muy marcada, que solo con ver los preparativos, con sacar la cuchara, sale corriendo, literalmente corriendo, se levanta de la mesa, es un niño con un nivel de alerta muy marcado, a tener enfrente a otro niño en el que va a ser, bueno, puede rechazar al principio, pero después va a aceptar y no lo va a pasar mal, ¿no? Cuando empecemos a trabajar con él. ¿Cuándo va a intervenir el logopeda? Bueno, pues el logopeda va a ser primero, en el momento del diagnóstico, ¿no? del diagnóstico de trastorno complementario, de la dificultad que tiene el niño, y en el inicio de la alimentación, en las dificultades en la lactancia. También vamos a intervenir cuando el niño necesite del soporte artificial para alimentarse. Cuando haya los cambios que decíamos, la introducción de los cambios de alimentación, cuando tenemos que presentar la cuchara, empezar a comer como a partir de los 5, 4 y medio, depende, 5 meses, 6 en los purés. Y un poquito como de 7 a los 9, empezar con los trocitos o con los sólidos. También vamos a intervenir cuando el niño tenga que aprender a comer con sus iguales o con la familia. Paquita, perdona, ¿sí? Te tienes que separar del micro. ¿Tenéis cascos por ahí? No, no tenemos cascos. No, pero no sé, tan mal se oye. A ver. Bueno. A ver. Empezamos con la dificultad en la lactancia. ¿Qué pasa cuando un bebé cuando llegan unos padres con dificultad en la lactancia? Vamos a encontrarnos con un bebé irritable, difícil de calmar, llora sin parar, solo come dormido
Y con unos padres en los que vienen desesperados, no podemos más, nos pasamos el día dándole de comer. Y todo esto porque la alimentación forma parte de los cuidados vitales del niño. Lo que más información me va a dar en estos casos es la observación de una toma. Cómo los papás son capaces y hacen lo que pino si es necesario para alimentar a su hijo. Como por lo general, o sea, muchos de los papás que vienen con dificultades en la lactancia lo hacen de pie, lo hacen de una forma, o bien agitándole al niño, buscando un ritmo, pero recorriendo la casa, pero de una forma que a lo mejor no se toman el biberón, pero sí se toman 20, 30 en ese momento. Cómo vamos a observar también cómo se acomoda el regazo de la madre del niño, ¿no? Cómo es capaz, o sea, a veces la mamá, o sea, es poco, tenemos que intentar que el niño esté bien recogidito al cuerpo de la madre, ¿no? Que la madre le proteja y a veces un poquito las posturas no están del todo protegidas, o sea, que se sienta el niño protegido. Entonces, ahí vamos a ver, y también a veces les dan unas posturas en las que le cogen con la espalda del niño en el pecho de la mamá, les cogen, les están dando el biberón de una forma que no hay un intercambio, no hay una interacción, no hay unas palabras ni mirada en ese momento en el que tenemos que facilitar, porque es lo que hablábamos del intercambio, es una relación entre dos y tenemos que facilitar el que los dos interactúen. Tenemos que ver también la respuesta del niño, si el niño cómo responde cuando para salir de esa situación. Cómo se calma, en la calma es como siempre digo, solo pensar. Cuando un niño llora, o bien que se hace, se le marca un ritmo, o sea, unos movimientos rítmicos en el que tú cuando estás dándole, por ejemplo en el coche, lo estás dando en la cuna, tú los movimientos los estás marcando y está siendo como un movimiento monótono, marcando un ritmo que puede ser más o menos agitado, pero eso va a ser el que acepte el niño, pero le va a calmar. O bien cuando están en la cuna y están llorando, pues le pones boca abajo del hábito, le vas dando con la palma de la mano, le vas dando golpecitos, le vas marcando hasta que el niño se calma. A veces lo acompañas de sonido, o de canción o de palabras. Siempre tienen que ser con un ritmo muy monótono y cuando yo les comento, si consigues que el niño se calme, mejor quieres. Entonces, un poquito hasta que el niño lo tenemos calmado. Es verdad que una vez que le tenemos calmado, en la propia consulta, si conseguimos que se calme y se enganche al biberón, ahí ya nos vamos a fijar y vamos a ir viendo si tiene un buen sellado de labios, si le ha costado mucho engancharse o no, si una vez que se engancha, se calma o le cuesta, y fijándose en una buena coordinación entre succión, dilución y respiración, y ya vamos a ir recogiendo datos para luego poder hacer. Es muy importante la postura, el ritmo y las palabras. Nosotros damos especial hincapié. A veces tienes que priorizar. Hay que priorizar y cuidar. Tienes que ver sobre quién pones un poquito más de peso, ¿no? Si en el niño o en la madre. Hay veces que la madre, hay madres que tienen un nivel de angustia muy grande y que a veces tienes que un poquito, o sea, pero un nivel de angustia, recuerdo que, porque no ven más que lo único que pueden hacer por su hijo es darle esa alimentación, es darle de comer. Recuerdo una mamá que estaba ingresada, el niño, que lo que le pedía al médico, por favor, que venga alguien a
adelante que esto lo estás consiguiendo, ¿no? Pero necesitabas. Entonces, en esos momentos también, o sea, en esos casos también tenemos que, si priorizamos a la mamá, o sea, a lo mejor la tenemos que acompañar un poco, o sea, más a la madre que la intervención con el niño. En realidad, el niño, podemos dar algunas indicaciones de cómo ofrecerle el biberón, pero más peso le tenemos que poner a la mamá. Bueno, otra de las intervenciones, a ver si explico para mejor, la necesidad de soporte cuando el niño necesita el soporte artificial, ¿no? Para alimentarse. Cuando, a ver, a veces los niños, o sea, los papás, cuando les dan la noticia de que hay que poner la sonda, a veces lo viven como un agravamiento de la enfermedad, o lo viven como un fracaso porque no han sido capaces de darle la alimentación, ¿no? y de conseguirlo, pero no se dan cuenta, lo ven la sonda como algo negativo, ¿no? Como algo que, pues algo malo. Entonces, ahí tenemos que estar un poco porque nosotros pendiente también, ¿no? Y convencerle y explicarle los beneficios de la sonda. La sonda nos va a permitir hacer las cosas un poco más fáciles, ¿no? Va a adecuar la capacidad de cambio del niño. Es que, a ver, el niño puede ir, vamos a poder ir al ritmo que nos vayan marcando, porque a lo mejor solo le podemos ofrecer, con la sonda solo le podemos ofrecer una vez al día y pasar el mal rato una vez al día, no los 4 o los 5 más que tenemos. También nos va a permitir el que el niño no esté en situación de riesgo, un niño que sí o sí tiene que comer, o sea, sí o sí tiene que comer, y si no come, estamos en riesgo, como decía la doctora, no hay otra. Nos va a permitir también regular la cantidad de alimento que se necesita por boca, ¿es verdad? A ver, no se tiene que comer los 120, que a lo mejor por boca se tome los 20, vamos que chutamos. Entonces, y las 100, la sonda nos va a permitir meterle los 100. Y va a ser un niño que está aquí. Y también va a facilitar los buenos momentos, como decía Consuelo. Vamos a ver, no solo la mamá, o sea, la familia tiene que estar pendiente de alimentar al niño. No pueden salir, no pueden hacer vida social porque a las 3, a las 8, a las 1 tiene que el niño de poca comer. Nos va a facilitar, a ver, por un lado al niño se lo va a poner más fácil, vamos a poder ir a su ritmo. A los papás, porque les va a evitar peleas, les va a hacer los momentos más placenteros, van a tener unos momentos. Y al profesional también nos va a permitir, o sea, nos va a rebajar el nivel de exigencia en el niño. Es importante no perder no perder estos los hitos que a veces los niños que están ingresados y que les ponen la sonda a primera desde el nacimiento, sí es conveniente, afortunadamente ya empiezan a tener las maternidades logopedas y que empiezan con los tratamientos, a trabajar la succión no nutritiva y a la sensibilización oral. La succión no nutritiva, a veces no está recomendada en el momento que sea la alimentación oral, pero si vamos a empezar a preparar para cuando esto suceda y podamos ofrecerlo oral, sea más fácil para el niño tener preparado ya lo que es la función, ¿no? y que sea una alimentación eficaz y segura y que cuando empecemos con. De los 6 a los 12 meses, muy importante lo que comentaba también con su exploración y acercamiento a la boca. Tanto las manos como los juguetes, ¿cuántos niños llegan aquí? Que cuando les preguntan, pero se ha metido algo en la boca y no se meten nada. Entonces, también hay que procurar que no pierdan y de los 9 a los 12 valorar el acercamiento a la comida y con la posibilidad de estar presentes en la comida familiar. No por tener sonda, se les retira, se les da la comida aparte y no participan de la comida familiar, ¿no?
No porque el niño, o sea, por crecer con sonda, se le tiene que dejar de ofrecer experiencia. El niño tiene que crecer como los demás y pasar por las experiencias que están pasando los demás niños. Llegamos a la introducción de la cuchara. A ver, esto a los 5 o 6 meses empezamos a introducir el purés y las papillas, ¿no? Es un periodo en el que hay muchos cambios en la alimentación. El pasar de estar en brazos a pasar a estar sentado, ya va a comer sentado, o sea, en una postura. Se van a cambiar los utensilios porque tienen pasa de la petina a la cuchara, que es mucho cambio. Se cambia la textura y los sabores, era todo líquido, un poquitín, y ahora pasa a papilla y a otras texturas. Y cuando aquí digo que colocarse frente al niño, cuando lo vamos a presentar, lo vamos a empezar la alimentación con la cuchara, no es colocarse solo uno enfrente del otro y empezar a alimentar. Es colocarse frente al niño, pero sabiendo que lo que tenemos entre manos y que lo que tenemos que introducir es la cuchara y la alimentación complementaria es una cosa que tenemos que conseguir entre los dos. Imaginarse al niño comiendo. Los papás, por lo general, no se imaginan al niño comiendo. ¿Cuántas veces me dicen, pero usted cree que esto tiene solución? Algún día comerá. Pero ¿ha tenido algún niño en el que come bien? Entonces, no se imaginan que su hijo pueda comer. Recuerdo que el puré se lo estaba ofreciendo con cariño. Cuando yo le digo, bueno, empezamos a la semana que viene, se trae el puré y la cuchara, aparece y me saca en la mesa el puré y la farina. Y le digo, pero, ¿y la cuchara? Ah, pero que vas a darle con la cuchara. No va a comer. O sea, no se pueden imaginar que su hijo sea capaz y que lo vayamos a hacer. Alguien se tiene que imaginar que el niño sí. ¿Cómo sale de la situación el niño? Bueno, y cómo marcar el ritmo entre cucharada y cucharada. Muchas veces cuando tú le estás dando el puré, le ofreces el puré, hace poco un papá me dice, pero el ritmo que lleva usted es el que tengo, es el adecuado, es el que yo le tengo que dar. Digo, sí, porque ves que lo está aceptando. Y me dice, pues yo le doy mucho más despacio. Con lo cual, alargan muchísimo la comida y se llegan a aburrir los dos. Hay que marcarles bien el ritmo entre cucharada y enseñarles y darles pausa. Y luego, la última cucharada la marcará el adulto, siempre la debe marcar el adulto. Hay que estar como muy pendientes en los programas que nos va a marcar el niño, ¿no? Porque es verdad que a veces, y más cuando el papá lo conoce enseguida, en el que empieza a decir que no, y retírate. No podemos, a ver, más nos vale meterle una de menos que empeñarnos en una de más y vaya todo lo que ha comido, vaya por vómito, vaya por. La última cucharada depende de cómo veas al niño, la cucharada entra en la boca o no entra. La marcas tú, marcas en los labios y nos damos por vencido. Es la última. ¿Ves qué fácil? Ya lo has hecho. Y luego, pues, bueno, que lo más importante es ver cómo ofrecer, calmar y ver cómo responde el niño para ir siguiendo el trabajo. En la transición a sólido. Bueno, esta es una etapa que, como comentaba Consuelo, de los 7 a los 9 meses. La alimentación como descubrimiento, ¿no? Como descubrimiento y como deseo de autonomía y de exploración. Es el momento en que tiene interés por tocar la comida, por explorar y se la empieza a llevar a la boca. Hay que respetar el ritmo del niño. A veces, cuando llegan a la consulta, es como una más ahora esta que me va a hacer. Hay que respetar el ritmo del niño y hay que ver por dónde, si puedes empezar a sacar ya la cuchara o el trocito o la galleta, o tienes que sacar primero el coche o las bolas.
Primero, yo siempre les digo, primero nos tenemos que hacer amigos para poder empezar con el niño. El logro siempre es del niño, porque somos muy dados a decir, hoy ha comido fenomenal con Lola. No, ha comido fenomenal Pepito. Entonces, el logro siempre va a ser el del niño. Facilitar la vida cotidiana en las actividades del niño. Aquí también tenemos que priorizar. Tenemos que ver si realmente tenemos que enseñarle primero a comer la galleta, nos importa más que coma una galleta o una manzana a que coma un plato de macarrones o un filet. ¿Y por qué? Porque a lo mejor, depende de cada caso y de cada niño, le vamos a facilitar, le tendremos que enseñar a comer la galleta porque va a ser la que va a comer con sus compañeros en clase a media mañana. O en los cumpleaños va a comer la galleta o el sándwich de jamón y le vamos a enseñar, primero vamos a dar prioridad a eso, a enseñarle plato de macarrones en casa. Juego como acompañamiento para frenar el rechazo. Es verdad que muchos papás vienen y es como que no se atreven a soltar. Sí, está comiendo, pero le tenemos que distraer mucho. Vamos a ver, cada niño, si es verdad, la hora de la comida es la hora de la comida. El niño tiene que comer y no valen pantallas ni valen juegos. Pero estamos hablando de un niño con dificultades. Y si tengo que enseñarle el coche y mientras está con el coche, el niño me va a aceptar la galleta, luego sí le voy a retirar. Pero al principio me va a acompañar el coche para introducir el trozo de galleta. Eso es lo que me refiero con luego la participación de la familia. La familia, bueno, los papás están presentes en el tratamiento, observan lo que decíamos antes de que su hijo es capaz de comer, ¿no? Y ven como pues, las posibilidades reales, ¿no? Van tomando parte activa de la alimentación una vez que come conmigo, es decir, vale, pero pasa no come, vale, no pasa nada, o sea, ahora, el próximo día te vas a sentar tú a darle el puré, va a ir tomando, va a ir participando en esto, va perdiendo el miedo y la amistad anticipatoria, porque a veces muchos de los papás te dicen como que siempre te señalan, pero no tiene nada por aquí, pero entonces usted cree que por aquí no tiene nada. Ya, también van perdiendo ese miedo, van viendo que el niño es capaz y que no pasa nada. Les vamos dando orientación y pautas para ir introduciendo los alimentos y para ya poco a poco enseñando en casa. Y hay que, sí, es verdad que hay que establecer un poquito, hay que establecer un vínculo terapéutico con los papás para que ellos se vean capaces, ¿no? Que se sientan competentes y hay que desculpabilizarlos, porque muchas veces tienen como, ves, lo estaba haciendo mal. Es que la culpa la tengo yo, lo estaba haciendo mal. Bueno, usted ha hecho lo que ha podido hasta este momento. Ahora vamos a ver. Y cuando lo creía lo mejor. Ahora, a partir de ahora, vamos a ir viendo juntos. Conclusiones. Nunca hacer una técnica perfecta para ayudar a los padres, por supuesto. No soy la lista que conmigo pone la manzana y con los papás, ¿no? No. Siempre hay que desculpabilizar, como os decía, hay que enseñarles a observar y a valorar los progresos del niño, por mínimos que sean, porque muchas veces, cuando yo les digo, a ver, la semana cómo ha ido, buah, Paquita, nada, solo ha chupado la manzana, o solo ha chupado el gusanito. Y a veces les digo, oh, ¿pero qué ha chupado la manzana? Fenomenal. O sea, eso, porque es verdad que los pasos que dan son pocos, pero si vamos dando pasos, son progresos que va haciendo el niño y que van a ser importantes, aunque solo sea el bote de la manzana. La orientación, bueno, pues hay que ayudar a los padres a identificar las características del niño y hay que decirles que cada niño es único y que no porque el vecino hace 3 meses que está comiendo sándwich, que su hijo pues, todavía no ha llegado el momento. Esto tiene solución, siempre. Me dicen, pero esto tiene solución. Sí, esto tiene solución. Es necesidad de dar tiempo, no sabemos cuándo, pero esto tiene solución. Su hijo hace. Y bueno, pues que la intervención del logopeda, tanto, a ver, habiendo ya
hecho todas las técnicas específicas que haya que hacer en cada momento y con cada niño. Lo que debemos es transmitir confianza y seguridad tanto a los padres y a los niños. Y ya tenemos mucho ganado. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Beatriz Sanz, soy psicólogo clínico. Consuelo, quitaros la pantalla. Lo que nos mandes. Y el volumen. Bueno, gracias a todos por escuchar. Siento un poco lo del sonido, pero la verdad es que da gusto oírlos y sobre todo veros juntas con toda la ilusión. Bueno, voy a hacer mi presentación y vamos a intentar responder a las preguntas entre todos. Como han dicho, bueno, creo que ha quedado muy claro cómo entendemos en el equipo la alimentación. Partimos de la idea de que la alimentación es un lugar de intercambio entre el niño y el adulto y va a ser una forma en la que el niño se va a ir acercando también al mundo a la vez que los adultos se lo presentan, ¿no? Entendemos la crianza como una experiencia ordenadora de las necesidades del niño. Los ritmos del bebé se establecen a través de la interacción y el adulto actúa como mediador. Y entendemos el hospital fundamentalmente en este momento. La ventaja de poder trabajar en equipo parte también de la idea del hospital como un espacio de cuidado y de protección donde escuchar los sentimientos de los niños y sus padres. En este sentido, la alimentación va a ser un lugar de encuentro y también de oportunidad. Como nos han explicado también, la alimentación tiene también todo un proceso y es una adquisición del propio niño en el encuentro con el adulto. Inicialmente, la alimentación se ofrece en el regazo. Es muy importante potenciar todo lo que tiene que ver con ese encuentro y facilitar todo lo que va a posibilitar un buen ajuste, tanto a nivel corporal, de la mirada y de la voz del adulto. Siempre tenemos el modelo de una mamá que mira y da de mamar a un bebé al que le cuenta, ¿no? Al que le cuenta cosas, al que le habla. Una mamá que da de mamar en el regazo a su bebé mientras le habla. Poquito a poquito, en el primer momento es fundamental la adaptación inicial al ritmo del bebé. Poco a poco, los padres, a través de sus palabras, van a ordenar el mundo. Ahora tienes hambre, ahora tienes sueño, y se irán estableciendo poco a poco los ritmos de alimentación y de sueño y de hambre y saciedad. Ahora sí, ahora no, con pequeñas dosis de frustración, el lactante va a ir percibiendo que ya no es uno y va a ir poquito a poquito aprendiendo a regularse y a reconocer también sus propias sensaciones. Un poquito más adelante, al niño se le ofrece el alimento sentado, el adulto se sienta frente al niño y el alimento se sitúa entre ambos. Es el momento del paso a la cuchara, con los cambios que nos ha contado Paquita. Es fundamental en este momento todo lo que tiene que ver con la atención conjunta y con la exploración compartida. Hay un adulto que acompaña al niño en el descubrimiento y la exploración de los alimentos. Un poquito más adelante, en lo que tiene que ver con la introducción del sólido, el adulto se coloca al lado del niño y los dos frente a la comida. Es fundamental confirmar y contar con todos los deseos de autonomía y exploración del niño, facilitar que toque y que pueda explorar la comida. Y en este momento se va a producir todo el deseo de afirmación, la adquisición del no en el niño. Hay que llegar a acuerdos y poner límites a la omnipotencia infantil y se irá consolidando todo lo que va a dar paso a la alimentación compartida y al logro de la sensación de pertenencia del niño. Elementos fundamentales del tratamiento en esta primera edad. Del tratamiento en las dificultades de alimentación. Bueno, inicialmente en lactantes va a ser fundamental todo lo que tiene que ver con el establecimiento de los ritmos. Nosotros decimos que en un primer momento se trata de ganar tiempo para que los padres conozcan al niño y para que el niño también se conozca sus sensaciones y aprenda a regularse. Estaremos especialmente atentos a situaciones de mucha excitación o a niveles muy altos de irritabilidad y fundamental en esta etapa va a ser consolidar la experiencia de ser calmado por otro y de pedir para recibir.
Un poquito más adelante, en la primera infancia, un elemento fundamental va a ser poder limitar la experiencia de angustia en el niño. Como cuando dice Paquita, una cucharada y ya, la última cucharada, y facilitar que haya un acercamiento progresivo y que no se den todos los cambios a la vez. En este momento es fundamental dar recursos que pongan en marcha las herramientas del niño para cuidar de sí mismo, lo que nosotros nombramos como abrir puertas al niño y darle recursos para que él sienta que él es el protagonista. Muchas de las dificultades de alimentación se van a producir en los momentos en los que a lo largo del desarrollo del niño hay algún movimiento y algún cambio en el proceso de separación e individuación y cómo se juega eso dentro de la situación familiar. Es importante regular cómo se va a ir produciendo toda la regulación emocional del niño, tratar de poner nombre a los sentimientos, ayudar a diferenciarlos y estaremos muy atentos a niños que tienen niveles de irritación muy marcada o a niños que tienen muy poca demanda, que reclaman poco y que pierden muchas oportunidades de respuesta por parte del adulto y de encuentro con él. Muchas veces lo que nosotros decimos también es cuando un niño toca la mesa, reconoce la mesa y también reconoce su mano. En realidad, cuando uno prueba hacia adentro y también prueba hacia afuera. Prueba hacia afuera de descubrir cosas, de descubrir alimentos, pero también prueba hacia adentro de saber quién es él, de probar a saltar, a correr, a enfadarse. Y siempre tendremos en cuenta cuando las dificultades de alimentación se producen de forma aislada o aparecen unidas a otros trastornos, que nos van a hablar también de situaciones de riesgo. Cuando ven unida a un trastorno importante del sueño, que será los trastornos del sueño, nos hablan de las dificultades del niño para poder calmarse a sí mismo y que necesita una regulación externa para conseguir la tranquilidad. Cuando la dificultad de alimentación se sitúa dentro del contexto de un trastorno grave, de un trastorno del espectro autista, y va a haber niños que tienen una alerta sensorial muy marcada, con mucha dificultad para adaptarse a los cambios o que presentan problemas en la interacción y en la comunicación. Estaremos también teniendo en cuenta cuando el trastorno de la alimentación se sitúa dentro de un retraso en el desarrollo marcado y cuando dentro de la dinámica familiar aparece conflicto en muchas áreas con un desencuentro muy significativo o cuando los padres presentan una sensación de desesperanza importante con una vivencia de mucha impotencia en el cuidado y en el hacerse cargo de sus hijos. Bueno, cuando estamos hablando de una enfermedad metabólica y cuando estamos hablando del impacto de la enfermedad, tendremos que tener en cuenta esto que nosotros pensamos, ¿no? Siempre, desde la teoría del apego y desde lo que nos dicen frente a cualquier situación de emergencia, siempre es prioritario atender al adulto que tiene que hacerse cargo del niño. La atención al adulto es prioritaria y va a permitir que las cosas funcionen un poquito mejor. Con lo cual, partimos un poco de esta idea de atender a los padres para que puedan hacer una función que nadie puede hacer por ellos y la importancia de cuidar de uno mismo para poder cuidar mejor de otros. Los profesionales, el hospital y todo el equipo médico va a hacer de soporte para los padres para que ellos puedan hacer una función que nadie puede hacer por ellos y el papel de los padres va a servir de base segura y de presencia activa para que el niño pueda avanzar poquito a poquito y descubrir su propia capacidad. Es fundamental que puedan aportar seguridad, que pongan metas y que vayan ofreciéndole objetivos poquito a poquito, paso a paso, y será muy importante evitar situaciones de desencuentro y frenar situaciones de pasividad. Y como decía Paquita, bueno, claramente, como decía Consuelo, la alimentación va a estar a favor del desarrollo del niño, de la puesta en juego de su capacidad, es una experiencia de relación y de compartir con otros y siempre tenemos que tener en la cabeza cómo establecer prioridades, ¿no? Si la prioridad en este caso es unos padres muy angustiados que no se atreven a ofrecer a un niño,
o la prioridad es un niño que ni siquiera él mismo se imagina comiendo como los otros, como sus hermanos o como sus compañeros. Vamos a fortalecer siempre un papel activo en el niño y vamos a evitar todas las situaciones que a veces aparecen como de descuido o de impotencia y de pasividad en los niños, ¿no? Y, bueno, será importante que nos lo imaginemos. Muchas veces en las reuniones de equipo que contaba Consuelo, nos preguntamos, bueno, ¿cómo te imaginas a este niño en el patio? ¿Cómo te imaginas a este niño en el cole? Porque necesitamos darle recursos para que allí pueda sentirse bien. Y tenemos que tener puesto la cabeza en qué le queremos ofrecer a este niño, además de la alimentación. Bueno, como elementos de protección frente a una enfermedad. En la familia es fundamental contar con redes de apoyo. Evitar situaciones de aislamiento familiar. Los padres necesitan compartir su experiencia y sentirse comprendidos por su familia más cercana y también por sus amigos. Y los padres necesitan recuperar aspecto de sí mismos, poder tener experiencia, mantener a ratos ser hijos, a ratos ser hermanos, a ratos seguir siendo profesionales. Muchas veces decimos que quien mejor cuida de este niño es esta madre o este padre. No necesitamos otros padres, pero sí estos sacando la mejor versión de ellos mismos, digamos, ¿no? Y para eso necesitan estar acompañados. Es importante también poder establecer límites adecuados que van a ayudar a consolidar la autoestima en el niño. Ponemos pequeños objetivos que el niño será capaz de lograr. Un adulto que propone metas adecuadas va a devolver la capacidad y va a confirmar la confianza en el niño. Cuando el adulto le dice a un niño, tú puedes recoger tus juguetes, le está devolviendo capacidad y le está transmitiendo que él tiene confianza en el niño, ¿no? Importante también que la enfermedad no lo ocupe todo, que haya tiempo para juego y para experiencias de placer compartido, que en el niño le van a servir de apoyo frente a muchas situaciones en las que necesariamente va a estar sometido a las exigencias del hospital o de los cuidados médicos. Escuchar las necesidades de los otros hijos es el mejor indicador de la estabilidad emocional de la familia, pero quizás es uno de los mayores retos para los padres poder ilusionarse del cuidado y de los otros logros y de los logros que van a poder ir haciendo sus otros hijos. Fundamental la capacidad de cuidar de sí mismos, rebajar su autoexigencia y limitar situaciones de descuido. Hay algunos padres con situaciones de enfermedad que dejan de cuidarse, que ni siquiera acuden a sus consultas o que se descuidan en muchos sentidos, ¿no? Es fundamental la capacidad de pedir ayuda, de dejarse ayudar por otros y también la capacidad de cuidar de sí mismos va a servir de modelo para sus propios hijos en la forma de cuidarse cuando ellos vayan haciéndose mayores. Es importante poder hacer planes de futuro, ajustados a la realidad y que va a permitir conectar con los aspectos más vitales tanto del niño como de su familia. Y es fundamental la presencia de unos padres ilusionados y a la vez realistas que establecen metas adecuadas y que comparten la posibilidad de cambio de sus hijos. Como elemento de protección en el niño, va a ser fundamental que nos podamos dirigir al niño como persona, que podamos preguntarnos cosas acerca de un niño. Yo recuerdo una mamá que le preguntaba de qué le gusta el puré a su hijo o de qué le gusta el yogur y me decía, pero usted ¿no sabe que mi hijo tiene problemas? Digo, claro, sí, ya lo entiendo, pero tenemos que saber qué le gusta y tenemos que ayudarle a disfrutar. Y a lo mejor le gusta más un yogur que otro o un puré que otro, ¿no? Fundamental limitar situaciones de sometimiento a las situaciones del hospital y de descuido. Hay niños que están abandonados en una cama de hospital o descuidados que no son capaces de protegerse también. Y en esas situaciones hay que frenar. Es fundamental contar con la realidad y adecuar ritmos de alimentación, como decía Consuelo, de cara a la sonda, que nos permitan en el niño el reconocimiento y el establecimiento de la sensación de hambre, ritmos de sueño que faciliten un adecuado proceso de separación. Fundamental, en la medida de lo posible, mantener relación de continuidad con su grupo de edad y posibilitar la experiencia de juego como el principal motor de desarrollo de un niño. Estar muy atentos a la respuesta emocional del niño, la capacidad de dejarse cuidar por otro
y la respuesta de enfado como algo protector. El enfado, a ver, la angustia hay que frenarla y la angustia es anterior al enfado. Es una respuesta que hay que proteger, pero con el enfado podemos llegar a acuerdo y el enfado va dirigido a otro que escuche la protesta y a otro que me puede calmar. Y eso es fundamental que el niño no lo pierda. Bueno, indicadores de protección en el niño. Bueno, la capacidad de cuidar de uno mismo es heredada de las funciones parentales. Primero, cuando estamos con un niño pequeñito en un parque, primero recogemos sus juguetes, el coche, la pala, el cubo. Después le decimos, trae el cubo verde, la palita azul y el coche rojo. Después le decimos, recoge tus cosas y después decimos, nos vamos. Y todo ese camino ha sido acompañado por un adulto que ayuda a reconocer y ayuda a cuidar. Uno de los elementos fundamentales, siempre se habla de la conciencia de enfermedad, pero tenemos que pensar y proteger todo lo que tiene que ver con la conciencia de normalidad en el niño. Y devolverle a los niños que tienen los mismos gustos, que le enfada lo mismo y que le asustan las mismas cosas que a sus compañeros. Ser capaces de escuchar sus preguntas y facilitar todo lo que tiene que ver con que se hagan preguntas sobre sí mismo y atender la curiosidad de los niños como algo protector. Y también el derecho a la intimidad y la sensación de que el cuerpo les pertenece a ellos. El cuerpo le pertenece al niño y sus padres lo ayudan a cuidarlo hasta que ellos mismos sean capaces de cuidarse. Bueno, en el tratamiento en un niño con una enfermedad o con un soporte artificial hace falta todo un equipo. No solo pueden los padres, sino también hace falta todo un equipo para que pueda sostener la cuchara, ¿no? Hace falta un médico que sostenga la enfermedad, que se dirija directamente al niño, que sea capaz de indicar adecuadamente lo que necesita y de intervenir precozmente frente a la enfermedad, un logopeda que facilite el acercamiento y adecue al ritmo al niño y otros profesionales que van a entender cuáles son las necesidades del niño y la familia, ¿no? Y la verdad es que el trabajo en equipo es fundamental, pensando juntos y estableciendo prioridades. Bueno, en el hospital es necesario sostener la cuchara. El hospital actúa como una red de protección para facilitar que los padres ejerzan una función que nadie puede hacer por ellos. Lograr que los padres puedan pensar antes que hacer en el encuentro con sus hijos y así puedan acabar acertando o entendiendo lo que ellos quieren decirle. Sostener la cuchara supone ayudar a crecer a un niño, conectar con sus necesidades, tolerar su protesta y escuchar qué nos quiere decir. En el entorno del hospital se trata de ayudar a los padres a dar de comer a su hijo, facilitar que le miren y le hablen, que le ayuden a calmarse durante las tomas, que reconozcan el propio ritmo del niño, que le ofrezcan alimentos y sabores nuevos, que le cuenten que ya saben que él no puede comer como los otros, pero que poco a poco lo va a conseguir. Comer en el hospital permite un acercamiento al niño en el que el cuidado de su cuerpo se hace a través de la interacción y de las palabras y se pone del lado de los aspectos más vitales del niño, de forma que éste poco a poco irá consolidando su propia capacidad de cuidar de sí mismo. Sostener la cuchara permitirá más adelante sostener las preguntas que el niño se hará sobre sí mismo y sobre su propia historia. Bueno, gracias a todos por participar. La sesión la cierran los hospedadores. Hemos estado muy a gusto y la verdad es que, bueno, espero que podamos compartir muchos más momentos juntos trabajando y hablando de todo esto porque realmente para nosotros es apasionante. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.